es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, pues se está orando por la Iglesia Perseguida. Entonces, hoy pues voy a titular el mensaje La Iglesia Perseguida. Así que sobre la Iglesia Perseguida voy a dar unas cuantas pinceladas y desde aquí, como siempre, mandamos un saludo a todas las personas que nos miran por el Internet. La Iglesia Perseguida, hermanos. La Iglesia de Jesucristo ha sido la religión, la institución más perseguida, la institución más atacada, más masacrada de todos los tiempos y de todas las religiones. No ha habido una religión tan atacada como el cristianismo. Y en todas las épocas históricas ha sido muy atacada. Desde Jesucristo, el fundador del cristianismo, Jesucristo fue, como saben todos ustedes, juzgado, condenado a morir injustamente en una cruz por su propio pueblo. O sea que el primer mártir de todo fue el mismísimo Señor Jesucristo. Y a partir de ahí hay una riada de mártires que han seguido las huellas de Jesucristo. La persecución del judaísmo fue, digamos, la primera, después de la muerte de Jesucristo, la primera persecución fue el judaísmo, es decir, la religión judía, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, 5, 6 y 7, se nos relata la primera, la segunda persecución que se levantó contra los primeros cristianos, contra los apóstoles. Ahí vemos la iglesia ya siendo perseguida, recién nacida, ya está siendo perseguida. Obviamente, si su fundador, Jesucristo, fue perseguido, todos los demás que le siguen al Señor en serio van a ser perseguidos y van a tener problemas. Saulo de Tarso, también ustedes conocen Saulo de Tarso, quien fuera más tarde el gran apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, ahí él cuenta cómo él asolaba la iglesia y la perseguía porque tenía autorización de parte de los sacerdotes y de parte de las principales autoridades de la religión judía de aquella época. Luego ya después la persecución ya dejó el judaísmo ya dejó de perseguir a la iglesia y entonces se levantaron los césares. En el siglo I, II y III de la era cristiana, los emperadores romanos quemando vivos a los cristianos, echándoselos a los leones en los circos romanos para hacer un espectáculo público de los cristianos que están siendo devorados por los leones. Persecución terrible, la del primer, segundo, tercer siglo contra el cristianismo. En todos los siglos de la era cristiana, los cristianos han sido perseguidos, masacrados, echados a los leones, quemados vivos en hogueras. En la Edad Media, la Iglesia Católica quemó en las hogueras, torturó a miles y miles de cristianos evangélicos. En esa época nos llamaban los herejes protestantes, y nos exterminaban en España, en Europa y en muchas otras partes del mundo donde gobernaba la Iglesia Católica. Los herejes, decían ellos, herejes protestantes, eran quemados vivos, perseguidos, matados, torturados, ahorcados, etcétera, etcétera. En la actualidad, en China, Corea del Norte, en Afganistán y en países con dictaduras ateas y con gobiernos budistas, musulmanes, con gobiernos hinduistas, los cristianos también sufren una feroz persecución. Ahí está la página web de Puertas Abiertas, cómo nos informa de toda la persecución que están sufriendo nuestros hermanos en Cristo alrededor de la tierra. Así que nos persiguen. Desde que Jesucristo muere en la cruz en adelante, todo es persecución, persecución, persecución. Los cristianos pierden su trabajo, pierden sus casas, pierden sus tierras, pierden sus familias, pierden sus vidas porque son torturados, matados, quemados vivos.
La gran pregunta, hermanos, la gran pregunta que se desprende de tanta persecución, muchas personas podrán decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué nos están persiguiendo? ¿Por qué tanta persecución? Si decimos la verdad, si somos honestos, si no aceptamos el soborno, si somos gente legales, si andamos correctamente, ¿por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto sufrimiento? Hay muchas personas que no les cabe una respuesta a esta pregunta. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la respuesta es sencilla, hermano. La respuesta es sencilla. Vivimos en un mundo caído en pecado que no acepta nuestro estilo de vida recto y santo. No lo aceptan porque ellos tienen un estilo de vida completamente diferente. Nuestro sistema de vida como cristianos choca de manera frontal con el estilo de vida del pecador. Somos antagónicos. Ellos van en una dirección y nosotros vamos en la dirección opuesta. Entonces los pecadores ven a los cristianos como si fuéramos gente tontos, bobos, que pudiendo aprovecharnos de hacer lo malo, no lo hacemos como hacen ellos. Ellos hacen lo malo y disfrutan haciendo lo malo. Nosotros no hacemos lo malo porque vamos rumbo al reino de los cielos. Entonces, nuestro sistema de vida choca con el sistema de vida de los pecadores, del mundo caído. La luz de Cristo brilla en los cristianos y los pecadores se sienten descubiertos y eso no les gusta. No les gusta que la luz de Cristo que brilla a través de nosotros les alumbre a ellos y les muestre a ellos su estado pecaminoso. Por eso nos atacan, por celos, por odio, por mostrarle a ellos que están en una vida de pecado y ellos quieren seguir viviendo en pecado. Los pecadores en su inmensa mayoría quieren seguir viviendo en pecado y despertarlos a ellos de ese estado los incomoda tanto hasta el punto que nos atacan, nos ridiculizan, nos ofenden y lo hacen como un mecanismo de defensa, para defenderse ellos, porque se sienten atacados y que los ataquemos, ya ellos se sienten como atacados porque la luz de Cristo que brilla en nosotros les hace ver a ellos que están en un estado de pecado y como ellos quieren seguir viviendo en pecado. Siempre hay honrosas excepciones de personas que dicen, sí, es verdad, yo le voy a entregar mi vida a Cristo. Gloria a Dios por todos aquellos que se han convertido. Pero el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. ¿Y por qué no se convierten? Porque aman el mundo, porque aman el pecado, ya lo dijo Jesucristo. Aman las tinieblas. Veamos lo que dijo, por ejemplo, Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 20, acerca de la persecución. Que como digo, estamos hablando de la persecución, la iglesia perseguida. Tenemos que seguir orando por la iglesia perseguida, porque la verdad, nosotros no tenemos ahora mismo persecución, pero nuestros hermanos en Cristo en diferentes países sí que la están pasando bastante difícil. Dice Juan capítulo 15 acerca de la persecución, el mismo Señor Jesucristo hablando, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo, somos nosotros, Jesucristo es el Señor, nosotros somos los siervos. Dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué pasará con nosotros? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Repito otra vez este pasaje, tiene dos partes aquí, una parte dulce y agradable y otra más dura y difícil. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, acordaos, el Señor les recuerda a sus discípulos porque tenemos que estar bien informados y tenemos que saber, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo, nosotros somos siervos, no es mayor que su Señor. Algunos cristianos han dicho, ay, pero ¿por qué me persiguen? Pero bueno, ¿tú qué te crees? ¿Que eres más importante que Jesucristo? Gloria a Dios porque nos persiguen. Gloria a Dios porque somos siervos del Señor y si nos persiguen esa es la evidencia de que estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Pero he oído de personas, ay, pero si estoy haciendo lo bueno, pues ahora ¿por qué me atacan? Precisamente porque te has pasado al bando del Señor Jesucristo.
El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, si a Jesucristo siendo Dios lo persiguieron, lo torturaron y lo mataron, también a vosotros os perseguirán. Claro que sí, nos van a perseguir de una o de otra manera, o si no nos persiguen como están siendo perseguidos los cristianos en los países comunistas, en los países musulmanes, hinduistas y budistas, pues nos persiguen de otra manera, nos ridiculizan, nos critican, se burlan de nosotros, etcétera, etcétera. Es una persecución un poco más refinada y un poco más sutil, no tan dolorosa como la que pasa en esos cristianos en países comunistas y musulmanes, pero es también, en cierta manera, persecución. Dice, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Qué bonito estas dos últimas líneas. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, dice la palabra. O sea que identificarnos con Cristo como cristianos ya es en sí motivo de persecución. Si al Señor lo persiguieron y lo torturaron por decir la verdad, eso harán contigo y eso harán conmigo si de verdad nosotros estamos bien identificados con Cristo y somos uno con Cristo. ¿Acaso somos los siervos mayores que nuestro amo? Por supuesto que no, nunca, nunca, jamás seremos mayores que el Maestro, somos inferiores a Jesucristo. Si a Él siendo perfecto lo han perseguido, ¿cómo no me van a perseguir a mí? En este versículo tenemos una cosa amarga y otra cosa dulce. En este versículo de Juan 15, 20, la cosa amarga para la carne es el sufrimiento, que por ser cristiano vamos a sufrir y este cuerpo de carne y hueso va a experimentar persecución y ataques de parte de las tinieblas. Pero la cosa dulce para el espíritu es algo que cuando yo lo descubrí me llenó de profundo gozo. Cuando yo descubrí la segunda parte de este versículo que dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Yo dije, wow, qué bien, Señor, gloria a Dios. O sea que si yo sigo predicando, siempre habrá personas que van a guardar la palabra que yo le predico a ellos. Si la gente guardó la palabra que Cristo les predicó, también guardarán la vuestra. Le dice a sus discípulos, dice, ustedes prediquen, que habrá gente que recibe el Evangelio y guardarán la palabra. Y eso pues es una motivación tremenda, ¿verdad? Saber que nuestra prédica no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Saber que guardarán nuestra palabra, que la obedecerán, que la creerán, incluso que llegarán a predicarla. Gloria a Dios. Yo le doy gracias al Señor porque algunas de las personas a las que yo le prediqué, siendo católicos romanos, pues ahora son pastores y son predicadores. Y eso pues me llena a mí de satisfacción, me llena de alegría. Saber que guardarán nuestra palabra, que la obedecerán, que la creerán, incluso que llegarán a predicarla. Eso es un gozo inefable. Yo me gozo más en eso que si soy millonario. ¿Qué importa el dinero? No sirve sino para la vida aquí en esta tierra, pero la palabra, la salvación del alma, eso es de valor no solo en esta vida, sino en la vida eterna. Entonces no todos guardarán nuestra palabra, no todos la van a guardar, no todas aquellas personas a las que usted le predica van a guardar la palabra que usted le está predicando, pero siempre habrá algunas personas que dicen, sí, yo la recibo porque es verdad, este mundo es maravilloso y detrás de toda esta creación linda y hermosa está el Creador y un día le tendré que dar cuenta a ese Creador. No hay nada, hermanos, que me produzca tanto gozo, tanta alegría como poder llevar a una persona a nacer de nuevo, a que tenga un encuentro con el Señor Jesucristo. El dolor que produce la persecución no es nada en comparación con la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando estemos en la presencia del Señor. En esta vida nos toca vivir etapas de gozo, de ver una persona que al oír el Evangelio por nuestros labios se convierte a Cristo. Eso es un gozo tremendo. También vamos a experimentar decepciones, ataques, críticas. La vida es una mezcla de cosas que nos agradan y de cosas que nos desagradan. Quiero llevarles también a la epístola de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14
en adelante. El versículo 14, Romanos 8, 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Un tremendo privilegio. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Eso es una honra, eso es un gran honor, saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que somos hijos de Dios. El verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Clamar al cielo, Abba Padre. Abba, la palabra Abba significa Padre en el idioma arameo. ¡Qué maravilla! Ese Dios infinito, ese Dios eterno, alto, sublime, santo, puro, perfecto, nos da a nosotros, a ti y a mí, el privilegio y la confianza de poderle llamar Padre y decirle, Abba Padre, te amamos, Padre celestial. Oh, qué bueno tener un Padre que nos ama y que nos ha adoptado como hijos suyos. El verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos sienten ese testimonio en su cuerpo? Aleluya. ¿Verdad? Cuando uno está con la conciencia tranquila y cuando uno está haciendo las cosas como Dios manda, uno siente aprobación de parte de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que sí, de que somos efectivamente hijos de Dios, con nuestras luces y con nuestras sombras, pero somos hijos de Dios. Aleluya, eso es un hecho, eso es una realidad. Bendita sea la gloria de Dios. Y si hijos, dice el verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que el Espíritu Santo nos confirma y nos testifica de que somos hijos de Dios, que somos herederos con Cristo, pero con una condición, y la condición es si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchas personas dicen, sí, yo quiero ser glorificado con el Señor, pero no quiero padecer con Él. Oye, si te toca, ojalá que no te toque ningún capítulo de dolor ni de persecución, pero si te toca, tienes que asumirlo si es que después quieres ser glorificado juntamente con el Señor. Entonces, padecer con Cristo, si nos negamos nosotros a padecer persecución o situaciones difíciles, porque hay personas que se llaman cristianos y se niegan, dicen, no, yo no quiero pasar por ese problema. Se niegan a pasar por persecución, por situaciones difíciles, la evitan y no quieren pasar ningún problema por la causa de Cristo. Si se hace eso, pues se pierde el privilegio de ser heredero, se pierde el privilegio de que un día serás glorificado con Cristo Jesús. Recuerda que la condición está ahí. Si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente, somos herederos con esa condición, herederos del reino de los cielos, con la condición de que si nos toca, pues asumimos el padecimiento, lo superamos y seguimos adelante sin negar a Cristo nunca, sin renegar del Señor absolutamente nunca. A veces a unas personas le toca sufrir poco, a otros cristianos le toca sufrir mucho. Uno no sabe el futuro, uno no sabe los planes de Dios. Y hay creyentes que no han pasado ninguna persecución ni ningún sufrimiento, pero hay otros a los que les ha tocado morir como mártires por ser cristianos, y muchos están muriendo en la actualidad. Entonces, un profesor que yo tenía en el instituto, cuando estudiaba teología, decía, mira, tenemos que servirle al Señor, sea que tengamos que morir como mártires o que vivir como sacrificio vivo, agradable al Señor. Porque de todas maneras nos toca sacrificarnos para el Señor. Si nos toca ser mártires y morir por Cristo, pues lo aceptamos. Pero si nos toca vivir sin llegar a la condición de mártires,
tenemos que vivir por Cristo y ser sacrificio vivo. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo de adoración, de alabanza, de servicio al Señor. Entonces es servirle al Señor, tanto si somos mártires como si nos toca vivir como sacrificio vivo. ¿Saben ustedes? Se cuenta una historia del ejército ruso en la época de hace 50, 60 años. Ahora ya la persecución en Rusia ha disminuido un poco, pero hace 50, 60 años atrás a la población cristiana la obligaban y la presionaban para que renunciaran y renegaran de Jesucristo. Y se cuenta una historia que la leí en un libro, que había una docena de soldados rusos que eran cristianos y que no escondían su cristianismo. Y entonces en las Fuerzas Armadas del ejército ruso, los oficiales obligaron a estos 12 cristianos a que renegaran del Señor Jesucristo, porque no se podía ser cristiano y ser soldado del ejército ruso. Y estos cristianos se negaron, no querían renegar de Jesucristo. Y entonces el oficial los sacó en la zona de Siberia, donde el frío es bajo cero siempre, y los desnudaron y los pusieron al aire libre a estos 12 soldados para que se murieran congelados afuera, mientras el resto de la tropa estaba adentro en el pabellón, todos abrigaditos, y estos 12 soldados fueron puestos afuera a pleno aire, desnudos, sin ropa, para que murieran congelados. Y se les dijo: si alguno de ustedes reniega de Jesucristo, inmediatamente puede entrar, vestirse y abrigarse, y hasta ahí llegó la prueba. Entonces esos 12 soldados estaban allí tiritando en ese hielo a temperatura bajísima, ya a punto de morirse, y uno de los 12 renegó de Jesucristo y corrió al pabellón y se abrigó y no dio su vida por Cristo. Pero resulta que dentro del pabellón habían soldados que habían sido evangelizados, pero no habían todavía tomado la decisión de servirle a Cristo. Y uno de los que estaba adentro, en el pabellón, abrigadito allí, viendo la fe de aquellos 11, se decidió a servirle al Señor y se quitó la ropa y salió y se puso afuera junto con los 12, demostrando así que él estaba dispuesto también a morir por Cristo, porque vio la fe de los otros 11. También vio la cobardía de este que abandonó o renegó a Cristo y se metió en el pabellón. Pues este soldado fue y se puso afuera y murió juntamente con los otros 11 compañeros. Pues al siguiente día, 12 cadáveres congelados, pero también 12 coronas que se repartieron en el reino de los cielos a cada uno de estos mártires, mientras que el que renegó de Cristo se perdió la salvación, se perdió la vida eterna. Entonces, algunas veces se han dado situaciones bastante difíciles, pero gloria a Dios por todos los que de verdad están firmes en el camino del Señor y que le sirven a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, no tenga miedo a cualquier tipo de sufrimiento que le toque sufrir por el hecho de ser cristiano. No sufra por otra cosa, pero si es por ser cristiano y le toca sufrir, sufra con gozo y con alegría. El sufrimiento que sí hay que evitar a toda costa, ¿saben cuál es? El sufrimiento del infierno. Ese sí hay que evitarlo. Pero los sufrimientos aquí en la tierra por la causa de Cristo, pues si nos toca, lo apechugamos para adelante y le servimos al Señor. Pero sabemos que de esa manera estamos evitando el sufrimiento eterno en el infierno. Los sufrimientos que nos toquen por ser cristianos, por muy duros que sean, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice la palabra de Dios en el verso 18 de Romanos, donde estábamos leyendo. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones o persecuciones o los problemas que usted pueda tener, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros
ha de manifestarse. La gloria venidera, qué bendición más grande. A medida que se acerca la partida para ir a morar con el Señor Jesucristo, nos tenemos que alegrar con gozo y plantarle cara a todas las adversidades. Como dice un refrán que hay por ahí, dice, a mal tiempo, buena cara. En cambio, los que mueren sin Dios, ellos viven amargados. Por eso, hermanos, mantenga la fe, mantenga la esperanza de vida eterna. No reniegue nunca, nunca, nunca del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que por poquito han renegado del Señor. Seguimos leyendo en Romanos, dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y decimos, ay Dios mío, quiero irme a morar contigo, ¿verdad? Porque en esperanza, dice el verso 23, el 24, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, hay que esperarlo. Entonces, aquí vemos nosotros que la palabra dice que en el Edén, en el huerto del Edén, donde vivieron Adán y Eva, todo era perfecto. El hombre era perfecto, la creación era perfecta, no habían enfermedades ni en el hombre, ni en el reino animal, ni en el vegetal, no había violencia, no habían animales carnívoros, todos eran herbívoros, no habían enfermedades, no había plaga, no había muerte, pero con la caída en pecado de Adán y Eva, todo se corrompió, todo se volvió de patas arriba. Pero tenemos, hermanos, tenemos tanto nosotros como la misma creación, según estos pasajes que hemos acabado de leer, tenemos tanto nosotros como la misma creación la esperanza de la liberación, la esperanza de la redención, de volver a recuperar aquel paraíso, aquel Edén que tuvieron nuestros primeros padres Adán y Eva. Y esto realmente es una esperanza que nos honra, una esperanza maravillosa, porque dice la palabra en el verso 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, en esperanza, con la esperanza de un día estar en el reino de los cielos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero, verso 25 dice, si esperamos lo que no vemos, no estamos viendo el cielo, ni hemos visto las calles de oro, ni el mar de cristal, ni los ángeles, ni los querubines, ni nada de eso, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, tranquilo, no pasa nada, pacientemente esperé a Jehová, dice la palabra, con paciencia lo esperamos, lo aguardamos. Así que Dios nos ayude, hermanos, a seguir manteniendo la esperanza de la vida eterna. Un refrán que hay por ahí dice que el que espera, desespera. Un refrán de la gente del mundo. Dice, el que espera, desespera. Porque el mundo no tiene paciencia. El mundo no sabe lo que es la paciencia. El mundo lo quiere todo, ya, ahora, sobre la marcha. No tienen paciencia. Por eso han inventado ese refrán que dice, el que espera, desespera. Pero nosotros los cristianos tenemos acceso a la paciencia y tenemos que echarle mano a la paciencia y armarnos de mucha paciencia para soportar lo que nos toque soportar, sea persecución, sean problemas, sean historias, lo que quiera que sea. Los cristianos tenemos que tener paciencia. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice que la prueba de la fe produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia, las pruebas producen paciencia y con la paciencia mantenemos la esperanza de la vida eterna y así vamos a ser salvos. Qué lindo, ¿verdad? Aleluya.
Las pruebas, los problemas producen paciencia. Y esa paciencia la necesitamos para poder esperar y no desesperarnos. En el verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Levante la mano. A ver, todos tenemos debilidades. Unos tienen más, otros menos, pero todos tenemos flaquezas y debilidades. De igual manera el Espíritu, recuerda eso, el Espíritu está para ayudarte en la debilidad. Pues dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces no sabemos orar. No sabemos cómo pedirle al Señor. A veces le estamos pidiendo cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo, cuando usted ha recibido el Espíritu Santo cuando usted se pone a orar, le eleva al nivel del Espíritu y entonces usted empieza a hablar en otras lenguas, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y ahí el Espíritu está intercediendo por usted. El Espíritu Santo ha venido para ayudarnos en todo. Dios no nos ha dejado abandonados. Él lo ha provisto todo con total precisión. Y el que no, la persona, el creyente que no está en victoria es porque no quiere. Porque Dios nos ha dejado tantas armas tan buenas, tan poderosas, que si no las usamos, o si usted no usa las armas que Dios ha puesto a su disposición, es porque está ciego o está adormecido espiritualmente. Pero la Biblia está llena de armas, de promesa, de poder para ti, para mí, para que las cojas y las pongas en práctica. Y que de verdad cuando lo haces, el Señor te va a levantar y vas a estar en victoria, vas a ir de victoria en victoria. La iglesia, hermanos, la iglesia seguirá siendo perseguida y cada vez con más odio hacia los cristianos. El mundo nos odia cada vez más. La Organización de las Naciones Unidas y otras instituciones mundiales tienen planes y agenda para reducir la población del mundo, porque según ellos dicen que ya hay demasiados habitantes en el mundo, 7.500 millones de habitantes en el mundo. Eso es demasiado y hay que reducir la población del mundo. Por eso la ONU está fomentando el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, las píldoras anticonceptivas, las píldoras del día después, la eutanasia, la planificación familiar y montones de aberraciones y de cosas que van contra los principios cristianos. La Organización de las Naciones Unidas y todas estas instituciones mundiales están planificando todo eso para que la población del mundo, en lugar de aumentar, pues comience a disminuir. Está claro que todos esos planes son diabólicos y los gobiernos del mundo los van a ir convirtiendo en leyes y así perseguirán con mayor sutileza diabólica a la iglesia del Señor. Por eso decimos que la persecución no va a menguar, va a seguir subiendo. El año pasado dice que habían 360 millones. El año 240 millones de cristianos en 50 países del mundo que estaban sufriendo la persecución, pero este año ya hay 360 millones o sea que ha ido en aumento. La persecución contra la iglesia y contra los cristianos va en aumento, no va retrocediendo, va aumentando. Así que no pensemos que las cosas van a mejorar en lo que tiene que ver con lo ético, con lo moral, con lo decente, con lo santo, con lo puro. No va a mejorar, va a ir empeorando. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y por eso el diablo intensifica su lucha, intensifica su presión contra el pueblo de Dios. La iglesia del Señor tiene que refugiarse en la oración, en la intercesión, para que se pueda mantener firme en medio de la persecución. Y es verdad que no todos los cristianos sufrimos persecución, pero tenemos que ayudar a nuestros hermanos en la fe que están sufriendo esa tremenda persecución. Cuando un hermano o un hijo o un padre o un familiar que tiene vínculos de sangre con usted
se enferma o está pasando una situación difícil, enseguida usted le va a ayudar, porque es su padre, su hijo, su hermano, es una persona cercana, tiene un vínculo de sangre muy cercano, ¿verdad? Pues lo mismo debemos hacer con los hermanos en la fe. El vínculo de la fe debe ser todavía más importante que el vínculo de sangre. Miren lo que dice, ya voy concluyendo para luego pasar al tiempo de oración. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Aquí la prioridad en este pasaje de la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos dice que la prioridad la tienen que tener los hermanos en la fe, no los mundanos, no los que son siervos de Satanás. Dice 6:10 del libro de Gálatas, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. A todos, tenemos que estar abiertos para ayudarle a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Cuando dice mayormente a los de la familia de la fe, aquí podemos ver que la prioridad a la hora de que nosotros los cristianos enviemos ayuda a gente necesitada, que la prioridad la tienen que tener los hermanos en la fe. Primero ayudamos a nuestros hermanos en la fe, aunque no los conozcamos, hemos de ayudarle, porque ellos son los hijos de Dios, son nuestros hermanos en Cristo. Luego están los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas, también le podemos ayudar a ellos, pero primero ayudarle a nuestros hermanos en la fe. La iglesia sufre persecución, sufre tribulaciones, pero ahí también nos gozamos, como dice San Pablo a los romanos que sufren persecución, en el capítulo 5 de Romanos, versículo 3 al 5, vea lo que dice la palabra. Dice así, hablando de la tribulación, de la persecución, de los problemas. Y no solo esto, dice, verso 3 del capítulo 5 de Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿Cómo es posible? Sí, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo se puede una persona gloriar en las tribulaciones? ¿Cómo puede gozarse en medio de una situación de tribulación? Pues claro que lo puede hacer. Si está lleno del Espíritu Santo, va a decir, bueno, esto lo estoy sufriendo por la causa de Cristo. Cuanto más sufro aquí en la tierra, mayor será mi corona en el reino de los cielos. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, los problemas, las pruebas, ¿qué es lo que producen? Dice, paciencia. Y la paciencia, dice el verso 4, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la esperanza que no decepciona. Ser cristiano y tener la esperanza de la vida eterna no nos avergüenza. Es una honra, es un honor muy grande. Gloria a Dios. No se avergüence nunca de ser cristiano. Diga, sí, soy cristiano de pura cepa y a mucha honra y para gloria de Dios. Aleluya. Y cuanto a cuantos más le testifique, tanto mejor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la prédica.